Hola, muy buenas. Mi nombre es Ángelo García Salazar Rodríguez. Actualmente trabajo en la Academia Inglés del Norte en la ciudad de Buenaventura y pues prácticamente me gusta aprender temas de tecnología porque prácticamente me encanta esta industria porque abre muchas posibilidades como para emprender de forma tan independiente y también buscar un trabajo de forma dependiente, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar el tema. Voy a exponer el tema de diseño base de datos. Entonces, bueno, vamos abriendo la diapositiva para exponer. Bueno, esta es la diapositiva. En este tenemos el diseño de base de datos de la ingeniería. Aquí está mi información y el día en que he realizado esta actividad. Aquí tenemos la presentación personal y bueno, para continuar tenemos que hablar un poco sobre la evolución histórica de la base de datos. Voy abriendo la segunda exposición, voy ampliándolo y como podemos ver, esta es la historia de la base de datos. Entonces, en 1960 fue el comienzo y el inicio de la base de datos. Los sistemas de gestión de datos se basaban en sistemas de archivos, en lo cual en esos tiempos los datos se almacenaban en cintas magnéticas y discos duros. En esos tiempos no era la única forma de almacenar pues una base de datos, ¿no? Nosotros empezamos a almacenar información y datos a través de CD de vinilo, disquete, cassette. Esos fueron los comienzos de los tiempos de almacenamiento, ¿no? De la informática, que fue algo muy curioso, ¿no? Entonces, a finales de 1960 se desarrolló los primeros modelos de la base de datos. En el comienzo del 1960 empezó una revolución relacional. Edgar Codd propone el modelo relacional, que introduce el concepto de las tablas con relaciones. IBM lanza el sistema R, uno de los primeros sistemas de base de datos relacionales, y desarrolló un lenguaje de consulta estructurado SQL, en la cual algunos lo conocemos como SQL o SQL. Prácticamente hay otra forma de pronunciarlo, pero no recuerdo muy bien. En 1970 también hubo un auge de los sistemas de gestión de base de datos relacionales. Aquí podemos ver su sigla, que en esos tiempos, bueno, y hasta el día de hoy lo podemos llamar como RDBMS. Entonces, en 1980 comenzó la expansión y la estandarización de la base de datos. Se establecen estándares para SQL por ANSI y ISO. Oracle lanza su RDBMS, que se convierte en un competidor importante en el mercado. Entonces surgió unos surgimientos de bases de datos orientadas a objetos para manejar tipos de datos más complejos. Se desarrolló base de datos distribuida para gestionar datos en redes. Bueno, entonces en 1990 hubieron algunos avances tecnológicos. Fue el auge de la base de datos cliente-servidor, que como conocemos hoy en día. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos en la cual veremos en qué tipo o qué uso le podemos dar a esta iniciativa, a estos diseños de base de datos, y en qué lo podemos, bueno, y en cómo actúan hoy en día, en nuestros días. Entonces aquí comenzó la introducción de la base de datos en memoria para un acceso más rápido a los datos, porque en esos tiempos era muy lento comparado a nuestro sistema tan moderno y complejo que tenemos hoy en día. Nacieron unos surgimientos de sistemas de base de datos para la página web, porque en esos tiempos la página web era fija, no tenía una base de datos donde el usuario podría tener una experiencia algo personalizada. Todos teníamos las mismas imágenes y pues prácticamente sin la base de datos no podríamos avanzar como conocemos en internet hoy en día, con tiendas como, o redes sociales como Facebook, entre otros.
Entonces, a menudo que iba avanzando la tecnología de la base de datos, en los años 2000 y 2010 empezaron una expansión de base de datos no SQL para manejar datos no estructurados y escalabilidad. Y en 2010 se volvió algo famoso, que lo que se llama Big Data. Empezó unos enorme crecimiento en el volumen y en la diversidad de datos, dando lugar al término Big Data. Bueno, en 2020 empezaron unos enfoques en la inteligencia y en la sostenibilidad. Se continuaron la tendencia hacia la base de datos en la nube y servicio administrado. Es una tecnología muy nueva, en la cual ha sido demasiado bueno para la escalabilidad de una plataforma que tiene muchos usuarios o muchos tráficos. También empezaron con la mayor integración de análisis en tiempo real y procesamiento de flujo de datos, en la cual esto aumenta la rapidez en procesar los datos y todo es en tiempo real. Es una buena técnica que está siendo tendencia en nuestro tiempo. También tenemos énfasis en la sostenibilidad y la eficiencia energética en los centros de datos que albergan bases de datos. Vale, teniendo esto en cuenta, vamos a continuar con nuestra exposición, que dice lo siguiente: conceptos seleccionados. Bueno, a lo largo de la evolución de la tecnología de bases de datos, han surgido varios tipos de bases de datos para satisfacer diferentes necesidades y casos de usos. También esto es para poder acabar con algunos límites en algunas empresas, ¿no? Entonces la base de datos es prácticamente un buen negocio para las empresas, para obtener información de los clientes, empezando por ahí, no solo para los clientes sino también para el gobierno. Prácticamente ellos vinieron a cambiar el mundo, ¿no? Entonces tenemos la base de datos relacionales. Esta base de datos se basa en el modelo relacional propuesto por Edgar Coe. En la década de 1970 utilizan tabla para almacenar datos con filas y columnas, y las relaciones entre los datos se establecen mediante claves primarias y foráneas. Ejemplo, incluye MySQL, PostgreSQL, Oracle Database y Microsoft SQL Server. Aquí podemos ver que esta base de datos son relacionales, lo podemos relacionar unos a otros, y aquí tenemos pues las marcas en la cual pues pertenecen a ese tipo de base de datos. También conocemos la base de datos no SQL. Bueno, esta base de datos están diseñadas para manejar datos no estructurados o semiestructurados, y se destacan por su escalabilidad horizontal y flexibilidad en el esquema. Hay varios tipos de datos no SQL, incluyendo base de datos de documentos. Estos almacenan datos en documentos JSON o similares. Ejemplo está MongoDB, Couchbase. También tenemos base de datos de grafos. Esto almacena datos como nodos y relaciones. Bueno, estos son los ejemplos: Neo 4j, Arango, DBase y bueno, entre otros. Aquí tenemos unos ejemplos como Cassandra y HBase, que son lo que almacenan datos en columnas en lugar de fila para consultar, para tener unas consultas analíticas de forma más eficiente. También tenemos una base de datos clave valor, que almacena pares de clave valor para un acceso rápido. Ejemplo, tenemos a Redis, Amazon Dynamo, DBase, ¿no? Aquí podemos ver las diferencias entre un SQL y no SQL, en la cual uno es de forma columnas y filas, y también puede tener relaciones. Y aquí tenemos que lo que es no SQL, que es de forma horizontal y que no son de relaciones, sino es que son como de nodos en este caso. También tenemos uno de los conceptos relacionados con base de datos en la nube. Son bases de datos que se ejecutan en plataforma en la nube, lo que facilita la escalabilidad y la administración. Puede ser tanto SQL como no SQL. Bueno, en este caso tenemos a Amazon RDS y Google Cloud, que es SQL. Bueno,
Entonces, ¿cuáles son las tendencias que tenemos en 2020 hacia nuestros días, hacia este año, en 2023? Bueno, las tendencias en base de datos evolucionan constantemente para adaptarse a los cambios en la tecnología y las necesidades del mercado. Tenemos en este caso base de datos en la nube. La migración hacia base de datos en la nube sigue siendo una tendencia dominante. Ofrece escalabilidad, flexibilidad y facilidad de administración. Los servicios de base de datos administrados como Amazon RDS y Azure SQL Database, que es de Microsoft en este caso, facilita aún más la gestión de las bases de datos, de la información y de la escalabilidad. Base de datos no SQL. La adopción de base de datos no SQL continúa creciendo, especialmente para casos de uso con datos no estructurados, semiestructurados y de alta velocidad. La base de datos no SQL ofrecen escalabilidad horizontal y flexibilidad en el esquema. En este caso tenemos Big Data y análisis avanzados. Bueno, esta es la gestión y análisis de grandes volúmenes de datos que se han vuelto esenciales para tomar las decisiones empresariales. Plataformas como Hadoop, Spark y sistemas de almacén de datos están en auge para el procesamiento y análisis de datos masivos. El Big Data es una gran cantidad de datos en la cual se debe almacenar. Conocemos este tipo, bueno, eso se puede ver o aplicarse como en las redes sociales o en la registraduría de un país, como en este caso sería Colombia. Bueno, en este caso tenemos también la inteligencia artificial y aprendizajes automáticos. La base de datos están integrando más capacidades de inteligencia artificial y aprendizaje automático para análisis predictivo y generación de ideas a partir de datos. Esta es una estrategia que se usa demasiado en las redes sociales como Facebook y en las grandes empresas como Google para poder llegar o para poder analizar los intereses de cada usuario de forma personalizada y poder vender publicidad con los gustos del público a lo que han buscado o lo que han compartido en las redes sociales, ¿no? Es una técnica muy interesante y pues prácticamente muy importante en la era digital hoy en día. Bueno, unos ejemplos de la utilización de la base de datos, dónde se aplica, por qué fue tan importante el diseño de la base de datos, la información, la era de la información. Bueno, aquí es donde todo se aplica la base de datos en nuestros días. Tenemos, bueno, eso se aplica en la página web y en las tiendas online que tenemos hoy en día, que prácticamente sería lo mismo, pero sin la base de datos no podríamos crear tiendas en líneas, ni tampoco podríamos tener páginas web dinámicas que puedan almacenar información de los usuarios en la que podamos compartir de forma personalizada, ¿no? También tenemos lo que son las consolas de videojuegos prácticamente, porque sin ello pues no podríamos vender juegos digitales, tampoco podríamos personalizar los juegos que han comprado cada persona, porque prácticamente no todos podemos obtener un juego que no hemos pagado, ¿no? Entonces en este caso la base de datos es muy importante para asignar cada juego que cada persona ha comprado, y eso pertenece a su cuenta con la que está ligada ese usuario y contraseña. También tenemos el gobierno. Por ejemplo, en este caso podemos decir que es la cédula, ¿no? En la cual veo que ahora los policías piden la cédula de forma digital en el teléfono, lo escriben y ahí aparece toda nuestra información. Eso hace parte de la base de datos que pertenece prácticamente al gobierno en este momento, que es, bueno, la base de datos que debe estar conectado con la policía y el gobierno y la registraduría, con lo que tiene que ver con el gobierno. Esto es uno de los ejemplos en la cual se puede utilizar la base de datos, y bueno, es muy utilizado prácticamente en estos ámbitos para tener una información de la persona prácticamente, ¿vale? También en las empresas, la base de datos prácticamente inició por las empresas,
¿Por qué? Porque la empresa maneja mucha información de muchas personas, como matrículas, por ejemplo, los clientes preferenciales, y también, pues ya me entenderán, este tipo de movimientos. Entonces, en estos tipos de casos en donde más se usan la base de datos. Bueno, conclusiones. Sin lugar a duda es muy importante reconocer que la base de datos han llegado a nuestra vida, a nuestra era moderna, a nuestra era digital, para facilitar la información y el proceso y crear una experiencia personalizada en nuestros días, una experiencia personalizada en la área digital. Es algo que sin ella prácticamente no podríamos disfrutar de lo que disfrutamos hoy en día, que serían las redes sociales, tiendas online, videojuegos digitales, y también pues no lo podría reconocer el gobierno y darnos ciertos beneficios en esos aspectos. Prácticamente la base de datos que tenemos hoy en día se han desarrollado, han avanzado gracias a grandes inventores, científicos, informáticos, que han ayudado a que la gestión de la base de datos sea rápida y que cada día tenga más y más capacidad para almacenar grandes datos y también tener grandes escalabilidades, como es la base de datos en la nube. Y bueno, eso es todo por hoy. Esa es mi conclusión. Espero que le hayan gustado mi exposición y que tengan un feliz día, noche o tarde. Hasta luego. Because why not?